Buenas. Posiblemente después de este vídeo o del siguiente ya se cierre la sección dedicada a Crimson Desert en este canal. Me refiero a lo que son vídeos exclusivamente dedicados al videojuego, salvo que pase algo demasiado gordo. Seguiremos trayendo, por supuesto, toda la información de actualizaciones en vídeos de noticias y ese tipo de cosas, pero los vídeos dedicados pasarán a ser sobre otros temas y también otros videojuegos que llegan próximamente, aunque por supuesto el viaje ha sido bastante interesante. Podéis dejarme en la caja de comentarios vuestra opinión. Pero antes de eso, precisamente quisiera exponer temas como este que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Están saliendo en redes sociales muchos vídeos, capturas y comparativas entre Crimson Desert y Red Dead Redemption 2, videojuego de Rockstar. Estas comparativas pues generalmente van enfocadas a intentar mostrar que Red Dead Redemption 2 a día de hoy sigue superando a todo videojuego viviente de mundo abierto, incluyendo pues temas como las físicas, por ejemplo las ropas que se van moviendo cuando pasas de un lado para otro, también lo que son las mecánicas de movimiento que tienen los caballos, por ejemplo, son una de las múltiples comparativas que han ido saliendo durante las últimas fechas. Hay otras pues un poco más exageradas, que tienen ya que ver un poco con lo que es la ambientación, lo que es el diseño de las caras y todo ese tipo de cosas que suele suceder habitualmente. Incluso algunos que se fijan un poco pues en los animales que te encuentras, viendo pues a lo mejor un pollo, alguna especie concreta también que se comparte entre dos videojuegos, admirando lo que es el nivel de detalle y también lo que puedes hacer con ellos. Obviamente todo esto es bastante interesante hasta cierto punto, sobre todo para ver un poco la perspectiva de cómo evolucionan los mundos abiertos y sus posibilidades, y obviamente también está bastante más que claro que se intenta sacar a relucir la calidad que tenía un título lanzado allá por el año 2018, del cual ha llovido bastante. Quiero dejar claro una cosa. Este videojuego es uno de los más increíbles que he visto yo a lo largo de toda mi vida. Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero tú te metes en este Red Dead Redemption y dices increíble. Es la palabra que más veces te va a salir de la boca, increíble. Son cosas que las ves a día de hoy y te siguen sorprendiendo. De hecho, soy de los que piensa que si este videojuego saliese hoy o mañana, prácticamente lo consideraríamos un salto de nueva generación. Si este videojuego no hubiera existido y se lanzase hoy o en los próximos días, os digo ya que estaríamos diciendo que ahora sí se está viendo la nueva generación de consolas. Porque es así, vamos a ser claros, este videojuego es absolutamente impresionante y yo creo que sobre eso no hay ninguna clase de duda. Yo en lo personal, de hecho, estoy esperando a que llegue la actualización de nueva generación que ya se filtró hace tiempo, para poder jugarlo a un mejor rendimiento, en mi caso en Xbox, porque ya lo había jugado previamente. Y bueno, dicho esto, qué pesadez de verdad la gente en las redes sociales, el fanático promedio cerrado de Rockstar, me da tal tremenda pereza a día de hoy que es para decir de verdad, tanto os aburrís esperando un nuevo videojuego. Yo es que puedo entender que se quiera ponerle en valor a un videojuego como este, ¿vale? Y por supuesto que se quiera ver que los saltos generacionales al final están quedando muy evidenciados por esta compañía. Rockstar ya sabemos que es que deja muy en evidencia al resto de la industria. Te sacan un videojuego cada muchos años últimamente, por supuesto, pero es que ese videojuego que te sacan, sabes que va a ser el referente hasta que ellos decidan sacar el siguiente. Llego hasta ahí, pero ahora cada videojuego que sale siempre acaba abordando las mismas comparativas, siempre acaba abordando la típica captura de mira, se ve mejor el Red Dead que este videojuego. En este caso estamos hablando de Crimson Desert. Y hombre, si queremos alimentar un debate de ese tipo, también habría que ver un poco las condiciones en las que se encuentran ambos videojuegos. Me refiero, tú en Red Dead Redemption 2 puedes hacer las mismas cosas que en Crimson Desert. Hay muchas cosas que sí, obviamente, a nivel ambiental, lo que es la parte orgánica de la fauna que te encuentras, incluso la flora, por qué no decirlo, son cosas que obviamente están en ambos videojuegos. Ahora, el nivel de verticalidad que te encuentras tú en Crimson Desert, ¿tú te lo encuentras en Red Dead Redemption? Yo digo yo que no. Esas posibilidades no existen. Así que comparar la parte de los gráficos está muy bien,
puede resultar bastante interesante hasta cierto punto, pero es que el videojuego hay que verlo en su conjunto, en su cómputo, y es ahí donde tendrás una comparativa realista de lo que realmente puede aportar un videojuego u otro, porque sobre esto podríamos hablar muy largo y tendido. De hecho, si nos ponemos a modo de comparativa y queremos enriquecer un poco este debate, no solamente se trata de la verticalidad que te ofrece el mundo abierto y de las posibilidades de exploración, sino que en realidad el concepto de mundo abierto se cumple más en Crimson Desert que en Red Dead Redemption. Sí, así es. El mundo de Red Dead yo creo que no tiene ninguna clase de discusión en que es precioso y que se ve increíble y que tiene un sistema de físicas brutal, excelente, que de hecho a día de hoy se me sigue haciendo la boca agua de pensar en el trabajo que tiene todo eso. Pero la cuestión es que la sensación de mundo abierto no predomina tanto en Red Dead Redemption. Seamos claros, Red Dead Redemption, hasta que no llegas a cierto punto de la historia, no te suelta de la mano. Es un videojuego que generalmente te va empujando a que sigas adelante en la historia. Y a partir de ahí ya puedes moverte para todas partes, encontrarte eventos aleatorios, misiones secundarias y cosas un poco de ese estilo. Eso en Crimson Desert lo tienes realmente casi desde el minuto 1. Casi desde que llegas a la primera población realmente tienes la sensación de que ya te puedes poner en movimiento todo lo que sucede en ese mapa. Ya puedes empezar a activar todas las misiones, ya te puedes encontrar un montón de eventos aleatorios. Realmente sí que tienes la sensación ahí de que podrías avanzar incluso hasta los tramos finales del juego si te diese la gana. Como lo que sucede en Zelda Breath of the Wild mismamente. Es un videojuego que también tiene un poco pues esa característica, que realmente sí te da la sensación de mundo abierto, sí te da esa sensación de agobio, sí te da esa sensación de que si exploras vas a obtener muchísima recompensa. En Red Dead, pues eso no es tanto así. Obviamente es un mundo abierto que puedes llegar a disfrutar un montón y en lo personal creo que ha envejecido excelentemente bien, sobre todo en cuanto a lo que son eventos aleatorios, e incluso puedes alterar algunos de los acontecimientos en algunas misiones secundarias específicas. A lo que voy es que si se intenta demeritar a Crimson Desert en redes sociales a través de que un videojuego de 2018 tiene mejores gráficos, pues entonces apaga y vámonos, porque prácticamente cualquier videojuego que saques al mercado a día de hoy contra Red Dead Redemption sale perdiendo, sobre todo cuando hablamos de mundos abiertos, fotorrealistas y todo este tipo de cosas. Ahí siempre vas a tener una batalla más que perdida, y más cuando este Red Dead se actualice a la generación actual, si es que llega. La cuestión es que yo siempre he llamado a esta clase de comparativas el análisis del vago. El valorar que un videojuego es mejor que otro o intentar demeritar un título por los gráficos, porque al final se queda en lo superficial, en lo que puedes ver en YouTube, en lo que puedes ver en redes sociales. No te quedas con lo importante que es cuando te sientas y lo juegas, ¿vale? De eso ya cuesta un poco más hablar, porque ya hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarle análisis y a partir de ahí ya puedes perder un montón de batallas si no interesa tanto. Dejo claro que para mi gusto Red Dead Redemption 2 está 4 o 5 escalones por encima de Crimson Desert y de la mayoría de juegos que vemos a día de hoy. La cuestión es que esta clase de comparativas a veces me resultan un poco chorras, me parecen que no tienen lugar o que intentan dar un mensaje completamente erróneo de cara al jugador, porque luego hay mucha gente que se mete en Crimson Desert esperando Red Dead Redemption. Y no es así, tiene partes que pueden recordar, pero es otra cosa completamente diferente. Es como cuando en su día me sacaron esta comparativa entre The Last of Us 2 y Halo Infinite. Hice un vídeo que es de los más vistos del canal, precisamente, y es una de las cosas más absurdas que he visto nunca. Intentando poner un videojuego por encima de otro por los gráficos, y digo, a ver, me estás poniendo un videojuego que todavía no ha salido frente a uno que ya ha salido. Un videojuego busca el fotorrealismo y otro busca ser una experiencia de zonas y mundos abiertos con un apartado artístico muy diferente. ¿Entendéis por dónde voy? Pues eso, que la verdad espero que salga ya GTA para que cambien un poco de análisis comparativo, que siempre me están sacando el Red Dead Redemption, y así tenemos otro videojuego con el que dar por saco durante los próximos 15 años por lo visto. Pero bueno, sobre esto me podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Os invito a que juguéis estos dos videojuegos, por supuesto, porque son estupendos, y disfrutadlos mucho. Un saludo.